Hola, ¿qué tal, señoras mías y señoras? Aquí los señores que se vayan, patriarcados fuera. Bueno, vamos a ver cómo baila Miguel. Esto estará todo bien conectado. A ver si luego no tengo audio y veremos a ver cómo está la cosa. No estoy viendo yo subir y bajar mucho todo esto. Bueno, que vamos a hablar de la Fame nueva, que es la Parfum, hecha por Butteridge, Salamanche y el señor Alberto Morillas. 3 narices para esta fragancia que efectivamente huele a tubería de Puig. Porque huele a tubería de Puig, no se puede negar. ¿Por qué? Pues seguramente yo estoy convencido de que han hecho la fragancia, pues por ejemplo han sacado una Invictus, la Victory, que lleva incienso de olíbano, y luego después en la producción han sacado, por aquello de las coincidencias, han sacado esta de la Fame nueva Parfum, y ese incienso de olíbano que comparten pues ha hecho que los aromas se entremezclen entre sí. Fíjate tú lo que son las cosas. Pues sí, esto huele a Puig, mucho a Puig, pero huele muy rico, también tengo que decirlo. No nos dejemos llevar por el ímpetu del viento, que no la voy a poner verde. Es una fragancia que está muy bien, además me gusta mucho porque es súper proyectón, es muy de invierno y tenemos más de 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente 3 horas, que luego poquito a poco se van a ir retrayendo y que se van a quedar perfectibles a partir de 50 centímetros, hasta incluso puede que 1 metro, con lo cual pido que por favor echárosla con mesura, porque es altamente invasiva. Esto es como la Vie Belle de Paco Rabanne. No, ya no es Paco, ahora es Rabanne Puig, más o menos. Es muy potente esta fragancia, muy potente. De hecho, os vais a duchar y vais a tener que frotar con insistencia para que se vaya el aroma, porque persiste y tiene unos fijadores buenísimos. Menos mal que estaba aquí el patriarcado Alberto Morillas supervisando el trabajo, porque este no deja que se le escape ni una. Señores míos, señoras mías, vamos con las notas. Bergamota, pimienta rosa y mango en la salida. Pachuli, jazmín e incienso en el corazón. Sándalo, almizcle y benjuí en el fondo. De verdad, lo atomizas y huele muy rico. También tengo que reconocer que el parecido con la original es muy alto. Es muy alto. Rinde, este Frankenstein huele rico y rinde muy buen homenaje a su mamá, a la primera. Y es más potente y es otra cosa ya. Esto sí que vale para bodas, bautizos y comuniones, en plan heavy metal strong. Lo podría recomendar también hasta incluso para alguna novia que sea así como más atrevida y más así como floral dulce, porque realmente esta fragancia yo la entiendo como un floral endulzado almizclado, que es espectacular. Sí que tiene evidentemente, y gracias al mango, ese tono tropical que es muy de agradecer, porque también le da una textura cremosa y efervescente a la fragancia en la salida y la vuelven distinta, y esto está muy guapo. Salida que es explosiva, sí es que es explosiva por los cítricos, la pimienta rosa que hace además incluso que pique un poco la nariz, y luego efectivamente sí que tenemos un mango que es cremoso, pero también es muy vivo, tiene mucho ímpetu, el aroma es muy prominente. Y vuelvo a repetir, es que es de agradecer tener una textura distinta dentro de un perfume. Por otra parte, pasando a lo que son las notas de corazón, las flores están, no se pueden negar, pero todo siempre endulzado. Jazmín, pachuli y el incienso. Y curiosamente también, y es que las tengo a las dos como referencia, Invictus Victory, que lleva incienso de olíbano, y esta también, que lleva incienso no declarado de olíbano, pero puede ser perfectísimamente. Tengo que decir que le pasa lo mismo, aparece a partir de la 3ª hora, tanto Victory, el elixir, si mal no recuerdo, y esta Parfum, cuando realmente está todo súper seco ya y se queda más asentado, es en la 3ª hora, cuando las texturas ahumadas del incienso emergen, y emergen potentes, pero están controladísimas con ciertos toques, al igual que en Victory, con rosa o geranio y efectivamente con el jazmín. Muy guapo, porque además es un jazmín que en esta fragancia es sumamente carnoso, animálico. Creo que es una fragancia muy disfrutona, que es una fragancia para
Para pasarlo bien. También entraría dentro del rollo festivalero, muy glamuroso. La encuentro glamurosa porque lo tiene todo. Tiene estela, tiene proyección, tiene redondez, dulzor. Y a mí las fragancias dulces me gustan para las noches. No para usarlas yo, pero sí me gusta oler dulzores en la noche. Me gusta mucho, me ponen perrete y me encanta. Por las mañanas me empalagan, pero lo que es por la noche, esos olores dulces, además tiene que ser seguramente también porque con el calor corporal, el dancing y de otras cosas, pues efectivamente se ponen mucho más proyectones, se ponen más divertidas y es como algo más jugoso y más que se sale para mí desde luego fuera de lo cotidiano, y yo lo agradezco, a pesar de que sí, ya lo sé, chicas, que vosotras os salen ya los dulzores por los 7 costados, por lo menos. Pero a mí es un rollo que me gusta mucho para la noche. Por las mañanas, con mesura, siempre. No me atosiguéis al personal. Es muy, 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 muy parecida a la original. Mucho, más todavía. Pero es más potente. Entonces, donde antes duraba 1 hora, luego dura 2. No, que supera las 10 horas, quedaos tranquilas. Además no necesitáis reaplicar. Ya sabéis que yo con respecto a la botella la veo espantosa de fea, no me gusta nada, es horripilante para mí, mis gustos personales, lo siento, pero lo que está dentro de esta Fame concretamente sí que me gusta y tiene mi total y absoluta aprobación. Estela, la proyección, la duración, halagos vais a tener, a los chicos nos gusta, esto a mí me gusta mucho, si no estaría diciendo lo contrario, estaría tirándole al cuello. La publicidad me sigue pasando lo mismo, es espantosa, muy poco cuidada, muy poco trabajada. El efecto que hacen ellas del Phantom lo puedo hacer yo aquí también, saliendo encima sin ningún tipo de textura, ni de sombreado, ni de nada, que es tal cual lo aplican ellos en el anuncio. O sea, un poco de por favor, señores del marketing y de las infografías. Los CGIs hay que currárselos, no esto, por Dios, que eso es de primero de diseño gráfico. Vamos a ser un poco más. Un youtuber sin estudios de diseño gráfico te lo hace mejor, eso ya te lo digo yo, y mejor que los Orgaz seguro. Señores y señoras mías, muchísimas gracias por estar aquí. No voy a darle más paulo a esta fragancia, que me parece muy buen producto. Y que gracias a Dios, pues bueno, Morilla se equivoca algunas veces y últimamente está muy comedido con las proyecciones, las estelas y todo esto, pero aquí ha hecho algo que realmente pues tiene mucha más proyección, más estela, mucha más intención y siempre se agradece, a pesar de que sigue teniendo los remanentes a las tuberías de Puig. A ver si terminan ya. Estoy deseando que inauguren la nueva planta, quiero verla, a ver si ponen alguna fotografía o algo por algún sitio de la inauguración de la nueva planta de Puig. Que todavía para esto yo creo que faltará pues mínimo 1 año, pero la verdad es que tengo ganas y me apetece muchísimo ya ver cositas con tuberías impecables, impolutas, limpias, que no estén contaminadas de un aroma a otro. Esto que digo lo digo en broma porque yo sé mejor que nadie que las tuberías se limpian entre producción y producción, pero hay veces que la cosa falla. También os lo digo, sé que las cosas se limpian súper bien entre producción y producción, pero os puedo garantizar que el hombre, el ser humano se equivoca, y algunos robots también. Los robots no tienen olfato, pueden detectar moléculas, pero no tienen olfato, y a lo mejor hasta pueden equivocarse. Señores mías, señoras y señores mías, yo os he dicho, he creado una cosa nueva, he creado un adjetivo calificativo nuevo, nuevos que no puedo con mi vida. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.